Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para la palabra? ¿Sí? Voltea con el que tienes a un lado y les, ¿estás listo? Dile, o te esperamos 5 minutitos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos una semana más para adorarle y para aprender de su palabra. Sí, estuvo adorando en la alabanza, en el tiempo de alabanza. Aproveche bien los tiempos. Ya está aquí, adore con todo el corazón, ¿sale? Adore al Señor, usted métase en su comunión con Dios y exáltelo, porque es un regalo de parte de Dios a su iglesia el que podamos hacerlo. Pues abran su Biblia por favor en Hechos capítulo 12. Hechos 12, vamos a continuar con la serie Aprendiendo de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Todo el capítulo 12 de Hechos, ¿sale? Lo vamos a leer y bueno, la intención es que usted en su casa siga repasando las enseñanzas, siga leyendo estas porciones de la Escritura y meditando pues en la palabra del Señor. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el número 23 de esta serie y yo le he puesto un poderoso recurso. Vamos a darle lectura, Hechos 12:1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó
en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, es un pasaje un tanto extenso, pero es bueno saber el contexto en el cual se está desarrollando este principio que vamos a aprender el día de hoy, al cual he puesto un poderoso recurso. ¿Sale? Cierre sus ojos un momento, vamos a hacer una breve oración y a pedirle al Señor de su gracia. Amado Dios, queremos darte gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre y aprender de ti. Queremos de tu bendición, de tu guía, de tu dirección para poder aprender lo que tú quieras enseñarnos en esta tarde. Y no solo eso, sino que ponerlo por obra. Queremos reflejarte cada día más, conocerte y mostrarle al mundo, Señor, quién eres tú. Bendice este tiempo, bendice la vida de mis hermanos y ayúdanos para que juntos podamos honrar tu nombre de lo profundo de nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Te gusta orar? Te vuelvo a preguntar, ¿te gusta orar? ¿Sí? ¿Qué tanto oras al Señor y también qué tanto oras por tu iglesia? La oración, mis hermanos, es el más poderoso recurso que tenemos ante cualquier circunstancia o necesidad que podamos estar enfrentando. Pero desgraciadamente es el menos usado. Es el recurso que menos usado. Incluso podemos leer más la palabra que orar. Podemos pasar una hora leyendo la Escritura, pero nos cuesta trabajo pasar una hora orando. Es el recurso más menospreciado por las personas, incluso por los mismos cristianos. Yo te pregunto, ¿te gusta orar? Y tú respondes que sí. La pregunta es, ¿qué tanto oras? Es como si te pregunto, ¿te gusta comer? ¿No les gusta comer? No se les ve, hermanos. Otra vez, ¿les gusta comer? ¿Qué tanto comes? Algunos dijeron, O sea, si te gusta comer, comes mucho, es la verdad, en tanto tus recursos te lo permitan. Bueno, si te gusta orar, entonces vas a orar mucho. Desgraciadamente entre los cristianos, les repito, es un recurso muy menospreciado, es el recurso menos usado en medio de nuestro día a día. Muchos prefieren conducirse o hacer las cosas bajo sus propias fuerzas, bajo sus propios razonamientos, más allá de llevarlo delante del Señor, y por hacer las cosas bajo sus propios razonamientos terminan frustrados. Terminan frustrados porque las cosas nunca salen como esperamos o como queremos. Y si aún salen como queremos, hay otra cosa que desordenamos y terminamos frustrados. Muchos, incluso cristianos, se admiran de que el principal consejo que les damos es: ora a Dios. Llegan queriendo un consejo, llegan planteando una situación, y a veces el consejo es simplemente, pues ponte a orar. Y muchos admiran porque lo que ellos esperaban era todo un plan táctico para resolver la vida en 10 pasos, lo cual no existe. Pero se admiran de que el consejo sea ora a Dios, y la respuesta que te dan es: ¿cómo que solamente orar? Ya oré y no pasó nada, por eso vengo, porque ya oré. Y tú le dices: bueno, es que sigue orando. Gracias. Y se van. Menosprecian la oración. No entienden que la oración es el principio que sostiene la vida del cristiano. Y sin oración, escúchame bien, no es posible mantener una vida cristiana. Sin oración, les repito, no es posible mantener una vida cristiana. Ahora, hay muchos que oran, pero no oran.
¿Cómo? Oran como el publicano, oran para consigo mismos, se vuelven el centro de las oraciones. Y eso no es orar. Eso es hablar contigo mismo. Pero muchos al momento de que oran se vuelven el centro de la oración. Y más allá de que Dios sea el centro de tu vida, tú estás en primer lugar en tus oraciones. Gracias, Señor, como el publicano, porque no soy como otros. Gracias, Señor, porque tengo esto. Gracias, Señor, porque hice esto. Gracias, Señor, o necesito esto. Y se vuelve en el centro de las oraciones. Y la oración, todo gira en torno a lo que tú necesitas y no en lo que Dios es o lo que Dios puede hacer. Un poderoso recurso, mis hermanos, es la oración. Y nunca debe de faltar la oración en la vida del cristiano. Toda esta historia que hemos leído, en esta historia se desarrolla lo que es la muerte de Jacobo, el primer apóstol que fue asesinado, el hermano de Juan, y el encarcelamiento de Pedro, quien también estaba a punto de ser asesinado y frente al pueblo. Pero resalta cómo la iglesia en medio de todos estos acontecimientos estaba orando. Dice en el versículo 5 que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios a causa de Pedro, a causa de lo que él estaba enfrentando, de lo que él estaba viviendo. No estaban planeando cómo sacarlo de la cárcel, no estaban planeando algo para contactando a algunas personas influyentes para que liberaran a Pedro. No estaban planeando apelar a César, no, lo que estaban haciendo era orando. Estaban echando mano del recurso más poderoso que como cristianos podemos tener, la oración. Hacían sin cesar oración, dice. Ahora, este hecho de la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro ocurre al mismo tiempo o en un tiempo muy aproximado a lo que estaba sucediendo en Antioquía, de lo que hablamos la semana pasada, de cómo nació la primera iglesia que se le conoció como iglesia cristiana o los cristianos. Este acontecimiento en donde muchos recibieron la palabra del Señor y comenzaron o se convirtieron en discípulos de Cristo. Aconteció esto aproximadamente entre el año 44 y el año 46 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la iglesia era una iglesia relativamente joven, tenía aproximadamente 15 años la iglesia. Desde que descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés hasta que Jacobo fue asesinado y Pedro encarcelado, habían transcurrido aproximadamente 15 años. Era una iglesia joven, relativamente. Pero ¿era suficientemente madura esta iglesia para entender que debían echar mano de este poderoso recurso llamado o conocido como la oración? Ahora, aquí yo quiero preguntarte, ¿qué tanto entendimiento, qué tanta madurez tienes en tu vida como individuo, como cristiano, cristiana, pero también como iglesia, para saber echar mano de la oración en el momento, en las circunstancias, cuando verdaderamente se está demandando que ores? ¿Eres lo suficientemente maduro para entender este principio? En este punto, mis hermanos, la iglesia entró en un periodo de nerviosismo. ¿Cuántos han tenido nervios por algo? Bueno, el nerviosismo de la iglesia en este momento no era a causa de haber conocido a alguien que le gustaba, porque a veces ese es el nerviosismo, ¿no? O de graduarse de la escuela. No, el nerviosismo de la iglesia era porque acababan de matar a Esteban de una manera cruel y también se había levantado una persecución para matar a todos los cristianos. Habían salido huyendo y también habían matado a un apóstol.
No simplemente un discípulo, a un apóstol, aquellos que manifestaban el poder de Dios mediante señales, prodigios y maravillas. Y habían encarcelado a otro apóstol, a Pedro, un principal entre los apóstoles. La iglesia comenzó a entrar en un periodo de nerviosismo. Todo esto, mis hermanos, hacía parecer que las cosas posiblemente ya estaban llegando a su fin. El movimiento que había levantado ese hombre llamado Jesús, que habían seguido unos cuantos hombres, parecía que estaba llegando a su fin. Estaban matando a aquellos que habían caminado con Cristo. Aunque la realidad era que estaba comenzando. Estaban comenzando a cazar a cada uno de los seguidores del Señor y les estaban dando muerte. Esto puso nerviosa a la iglesia. ¿No te pondría nervioso eso a ti? Que de repente entraran aquí y comenzaran a matar al Andrés. Le dieran cuello a espada, no, apedreado. Y de repente se echaran también al Iván, al Abraham. A mí no. Y de repente nos asesinaran a cada uno de nosotros. ¿Qué diría? ¿No te pondría nervioso eso? ¿Qué harías? ¿Te pondrías a orar? ¿O inmediatamente te fueras a tu casa y decir, no, pues ya no, ahorita ya no es seguro salir, ya no es seguro congregarse, mejor vamos a escuchar la transmisión por Facebook? O vamos a orar y vamos a hacer nuestra iglesia en casa y ya no vamos a salir a la calle. ¿Por qué? Porque ya están comenzando a matar cristianos. ¿No te pondría nervioso si pasara eso? A veces los asaltan, hermanos, y ya nos quieren salir de la casa, ¿sí o no? De repente te asaltaron con un plátano y tú ya no quieres salir de la casa. Te asustas, te pones nervioso y ya no quieres continuar la vida. Te aíslas. Bueno, la iglesia estaba pasando por un momento sumamente complicado. Estaban nerviosos. Pero todo esto, más allá de provocar que este movimiento emergente se apagara, todo esto provocó que la iglesia nuevamente se reuniera para orar de una forma ferviente y perseverante, como cuando el Señor recientemente había ascendido a los cielos. Si tú lees Hechos 1, te vas a dar cuenta que el Señor, cuando ascendió a los cielos, la iglesia estaba reunida, eran como 120 y estaban orando de una manera ferviente, esperando la promesa del Padre. Bueno, la iglesia nuevamente se reúne y comienza a orar ferviente y perseverante, teniendo la esperanza en la respuesta de Dios, la respuesta que Dios daría tal como lo habían experimentado en otras ocasiones. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han orado y Dios ha provisto? ¿Qué haces cuando nuevamente entras en una circunstancia similar? Bueno, oras con la esperanza de que Dios provea como proveyó anteriormente, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que estaba haciendo la iglesia. El Señor ya había respondido anteriormente a las oraciones, ya se había manifestado poderosamente y la iglesia nuevamente tenía la esperanza de que Dios respondiera. Era una iglesia que entendía la voluntad de Dios a pesar de ser una iglesia joven. Hoy en día las iglesias a veces tienen que pasar 40 años para que maduren, 30 años, 20 años y apenas están cambiando prácticas que debían haber cambiado a los primeros años de la iglesia. Bueno, esta iglesia entendía el poderoso recurso que tenían, llamado oración. Ahora, hay una mala interpretación de la oración. Como cristianos a veces tenemos un mal entendimiento de lo que es la oración. Por ejemplo, no me responda, ¿sale? No quiero que me responda. Pero por ejemplo, si yo les pregunto, ¿la oración es poderosa? La mayoría va a decir que sí. O más bien la oración tiene poder y la mayoría, sí, la oración tiene poder. Ahora, déjame decirte que la oración no tiene poder. El que tiene el poder es Dios. Pero muchos creen que la oración es la que tiene el poder. Por eso andan decretando, por eso andan estableciendo, por eso andan amarrando. ¿Por qué? Porque creen que con una oración
le tuercen el brazo a Dios y como la oración tiene poder, esa oración tiene que ser respondida. Pero la oración, mi hermano, no tiene poder. La oración es poderosa en Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Esto piénsalo y medítalo al momento de que tú quieras orar y no se conceda lo que tú estás pidiendo y comiences a dudar que no oraste con fe o que no oraste de manera correcta. En lugar de eso, mejor piensa que oraste con fe, pero que no fue la voluntad de Dios. Y al no ser la voluntad de Dios, el que tiene el poder, que es Dios, pues simplemente no hizo lo que le pediste. Porque ustedes creen que la iglesia no oró por Jacobo. ¿Ustedes no creen que cuando fue prendido Jacobo para ser asesinado, la iglesia dijo: ah, es Jacobo, no, a él déjalo que sí lo maten? No, la iglesia oró tan fervientemente por Jacobo como después oraría por Pedro. Pero simplemente el Señor no quiso salvar a Jacobo y quiso que lo mataran a espada. Y sí quiso salvar a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba dentro del plan y propósito de Dios. Pero cuando pensamos, es que la oración tiene poder, entonces no tuvo poder con Jacobo, porque no lo salvó el Señor. O no tuvieron tanta fe con Jacobo como la tuvieron con Pedro. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, como cristianos a veces malentendemos la oración. Entonces, quitemos de nuestra cabeza que la oración tiene poder. La oración no tiene poder en sí misma. Es poderosa en Dios. ¿De acuerdo? ¿Todos aquí entendemos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú oras a Dios y es conforme a la voluntad de Dios, entonces ese Dios que es poderoso va a ser eficaz la oración. Y eso es cuando se vuelve un poderoso recurso. La oración es un tema sumamente extenso en las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos la Escritura impregnada de esta práctica conocida como la oración. Incluso nosotros vimos una serie que se llama La Oración, oraciones en la Biblia, y tocamos no recuerdo cuántos temas acerca de la oración, lo que es la oración y los modelos de oración. No recuerdo si en ese tiempo se estaban grabando o no, pero bueno, yo ahí tengo mis temas. Estuvo compartiendo también Andrés, no recuerdo si tú también estuviste compartiendo. Pero es un tema demasiado extenso. Y esto es por el hecho de que la oración es una de las prácticas cristianas o de las prácticas bíblicas más necesarias. O en cierto modo, una práctica indispensable en el desarrollo de la fe. Alguien que no ora es alguien que no se desarrolla su fe. No puede desarrollarse una fe alejada de la oración. Los cristianos tienen que orar. Repite conmigo. Los cristianos tenemos que orar. Y díselo al que tienes a un lado. ¿Eres cristiano? Pregúntale, ¿eres cristiano? Entonces tienes que orar, dile. Tienes que orar. La iglesia, mi hermano, tiene que orar. ¿Cuántos son iglesia? Bueno, la iglesia tiene que orar. ¿Cada cuánto? Siempre. Mira, si tú eres una persona que no acostumbra a orar siempre, o que dices, yo no he desarrollado o me ha costado trabajo desarrollar un espíritu de oración, bueno, establécete una rutina de oración. En la mañana haces una oración, en la tarde haces otra oración y en la noche haces otra oración. Mínimo 3 veces al día ora, para que se te haga un hábito la oración y después puedas desarrollar un espíritu de oración. Lo que dijo Pablo, oren sin cesar. O sea, oren en todo tiempo. Donde quiera que estén, cualquiera que sea la actividad que estén realizando, oren, porque los cristianos, mis hermanos, tenemos que orar. Es una práctica indispensable para el desarrollo de la fe. ¿Cuántos quieren desarrollar su fe? Bueno, ora. Tienes que aprender a orar y a orar de la manera correcta. En ocasiones, les repito, tenemos un mal concepto acerca de la oración. Por un lado, hay muchos que se van a un extremo y ven la oración de una forma demasiado emocional.
y oran muy, muy emocionalmente. No saben ni lo que están orando. Está como nos comentaba un hermano, ¿no? Que oraban y que decían: Señor, danos más concupiscencia. Y estaban agarrados de las manos: Señor, ayúdanos, Señor, queremos más concupiscencia, danos concupiscencia. ¿Cuántos saben qué es concupiscencia? Deseos carnales. Esto es concupiscencia, deseos carnales. Terminan de orar y le dices: oye, ¿sí te dabas cuenta de lo que estabas pidiéndole a Dios? ¿Qué? Pues concupiscencia. ¿Sabes lo que significa concupiscencia? No, pero pues se escucha chida la palabra, ¿no? Y tú le estabas pidiendo a Dios que te hiciera cada vez más carnal. Pero lo oraba con una pasión que decías tú: no manches, aquí va a descender fuego del cielo. Se van a un extremo y ven la oración de una forma demasiado emocional, inclinado totalmente a lo que se siente, a los sentimientos, a las emociones, de modo que es con base en eso, en las emociones y en los sentimientos, que se hace uso de la oración. Son oraciones sin entendimiento. Este tipo de personas o de cristianos son movidos a pedir cosas que no tienen nada que ver con el carácter de Cristo o con su voluntad. Por eso Dios nunca les responde. Y si les responde, no es Dios quien respondió. O si se les da aquello que pidieron, no es Dios. Cuando está fuera de la voluntad de Dios o del propósito. Por ejemplo, muchos le piden a Dios que les dé mucho dinero. Señor, dame mucho dinero, o dame dinero para comprar una casa, dame dinero para comprar un carro lujoso. Escúchame bien, una oración así, yo te voy a recomendar algo, mi hermano. Te voy a aconsejar algo. ¿Me dejas aconsejarte algo? Nunca le pidas al Señor dinero. ¿Cuándo? Nunca. El Señor sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas. Nunca le pidas dinero. Porque una oración en la cual le pedimos dinero a Dios, lo único que evidenciamos es una ambición por el dinero. No estoy diciendo que no le pidas para comer. No estoy diciendo que no le pidas para pagar la renta. Estoy hablando que no le pidas al Señor que te dé mucho dinero. Eso, no le pidas al Señor que te dé mucho dinero. Señor, ayúdame a comprar un carro 2020. Cuando tienes un 2002. Bueno, si el Señor te quiere cambiar el carro, lo va a hacer. A lo mejor te lo roban. Y tú dices: Señor, pues tenía uno viejito y el viejito me lo robaste. Y tú dices: Señor, pero es que yo te quería dar un 2020. Pero nunca le pidas al Señor dinero. Que en tus oraciones jamás esté: Señor, dame dinero. Ora como aquel hombre en Proverbios 30 que decía: Señor, dame lo que es necesario para el día. No me des poco, porque si me das poco, no voy a aguantar y voy a salir a robar y voy a blasfemar tu nombre. Pero tampoco me des mucho, no sea que teniendo mucho me olvide de ti. Mejor manténme con el pan diario. ¿Cuántos están dispuestos a hacer una oración así? Ay, ajá. Vamos a ver. O como el Señor Jesucristo nos enseñó: danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero muchos, al ser demasiado emocionales y al tener un mal entendimiento de la oración, piensan que la oración es para pedirle lo que tú quieras a Dios. Otros le piden a Dios que les haga daño a otras personas. Muchos dijeron: ¿cómo crees? Pues sí, lo camuflajean de justicia. Y dicen: Señor, tú sabes lo que me hicieron, Señor. Ahí te encargo. Lo que le estás pidiendo es que le haga daño, pero está diciendo que es justicia. Cuando el Señor nos dijo: hagan bien a los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Eso es lo que dijo el Señor o no? Si alguien te da una mejilla, ponle en la otra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dijo: ve y dile a Dios, págale, Señor. ¿Verdad que no?
ora por ellos. Pero muchos le piden a Dios que les haga mal a otros y lo camuflajean de justicia. Eso es una oración emocional, sin entendimiento. No saben lo que piden. Es como si los apóstoles o la iglesia estuviera diciendo: Señor, Señor, dale duro a Herodes. Vimos que Herodes murió comido por gusanos. ¿Pero por qué murió? ¿Porque encarceló a Pedro? Porque no le dio la gloria a Dios, no porque encarceló a Pedro. Pero la oración de la iglesia no fue: Señor, mata a Herodes por haber tocado a nuestro Pedrito. ¿Verdad que no? Pero muchos piden así. Otros hacen oraciones de chantaje. Señor, tú sabes que te sirvo. Tú sabes todo el tiempo que le dedico a la iglesia. Señor, tú sabes cómo leo la Biblia. Tú sabes cuánto he orado. Tú sabes cuánto te he pedido esto, Señor. Por favor. Y quieren chantajear a Dios, sacándole todo lo que hacen por Él o supuestamente por Él. Y quieren que Dios les responda porque ellos le están dando algo a Dios. Se olvidan completamente de la realidad de lo que es la palabra del Señor. Señor, tú sabes que yo siempre he dado diezmos. Señor, tú sabes que yo no me dejes sin el pan porque yo siempre doy. Ahora, ¿tú crees que Dios te va a suplir porque tú ofrendas y diezmas o porque simplemente te ama? Porque te ama. Dios te suple porque te ama, no te suple porque tú das. Tú das porque Dios ya te dio, porque te ama. Y si no das, Dios te sigue dando porque te ama. ¿Sí o no? Los que no dan, levante la mano, no se crean. Pero muchos hacen oraciones de chantaje. Otros, sin darse cuenta, centran la oración en sí mismos y se olvidan de Dios. Y esa es una oración demasiado emocional. Se olvidan que Dios nos dice: busca mi reino y mi justicia y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice Dios. Los gentiles buscan, están preocupados: ¿y qué me voy a llevar a la fiesta? A ver, si tienes 3 cambios, llévate uno de los 3. Ya no tengo zapatos nuevos, y ya no tengo. O sea, deja de estarle pidiendo cosas al Señor que no le agradan. Esas cosas piden los gentiles. ¿Y sabes qué es un gentil, hermano? Es alguien que no conoce a Dios, ajeno a Dios. Estrictamente sabemos que es alguien que no pertenece al pueblo judío, pero aplicándolo ya a la iglesia cristiana, un gentil es un desconocedor de Dios, no, que no tiene relación con Él. No pidas como piden ellos. Ahora, hay otros que, yéndose al otro extremo, no hacen oraciones demasiado emocionales o sin entendimiento. Más bien menosprecian la oración, de manera que nunca oran. Y si oran, no lo hacen de manera correcta. No derraman. ¿Cuánto tiempo tienes que no has derramado tu ser delante de Dios en oración? Porque ya sabes mucho, porque ya conoces mucho de la Biblia. Y eso no es lo importante. Lo importante es vivir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, lo importante es vivir la palabra, pero si no aprendes a derramar tu ser delante de Dios en oración, no vas a poder vivir la palabra. Sí, vas a ser de los que han tenido paciencia y su trabajo ha sido arduo. Vas a ser de los que saben identificar los falsos profetas y los hayas mentirosos, pero has dejado tu primer amor. ¿De qué te sirve si el Señor va a venir y va a apagar tu luz? Muchos no derraman su ser en oración ya. Se han olvidado de ir delante de Dios y postrarse. ¿Cuánto tiempo tienes que no pones la frente en el piso? Más, ¿cuánto tiempo tienes que no oras de rodillas? ¿Qué oras acostado y: Señor, gracias por este día? Amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Pero ya no tiene mucho tiempo que no doblas tu rodilla. Ya ni te acuerdas que la rodilla también se dobla. Suelen ser oraciones con un tinte más intelectual.
que de sinceridad. Son más intelectuales. Este tipo de oraciones tienden a ser demasiado insensibles. Demasiado insensibles. Se basan más en lo que conocen que en la empatía que puedan tener por la realidad de vida que otros estén viviendo. Oran por los que tienen cáncer, pero no oran por los que les duele la cabeza. Se basan más en lo intelectual. No oran cuando la necesidad expuesta les parece poca cosa. Hermano, les pido oración. Fíjense, una vez hubo un tiempo en el que allá en Casa Oración Centro a mí me hacían llegar todas las peticiones de oración de ahí y yo las repartía. Yo estaba en el grupo de intercesión de allá. Y Dios me enseñó mucho a través de ese ministerio y me sensibilizó porque había personas que ponían: pido oración por las placas de mi taxi. Entonces yo cuando leía eso, yo iba creciendo y decía, no manches, y veía algo que estaban pidiendo acá porque se está muriendo y está sufriendo un tumor en el cerebro, y yo decía, y por las placas de su taxi no tiene vergüenza. Así. Y Dios me habló y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Para ti no es importante, pero para Él sí lo es. Y yo dije, ay Señor, perdóname. Y no, el Señor me comenzó a tratar. Y yo decía, bueno, si para Él son importantes las placas de su taxi, ¿qué tengo que hacer yo? Pues orar para que el Señor les dé las placas de su taxi, porque es el sustento de su casa, para que pueda tener tranquilidad de poder llevar alimento a su casa. En otra ocasión, hace muchos años también platicaba con un hermano, ¿no? Y estábamos platicando varios ahí y diciendo cómo fue tu conversión, ¿no? Tu encuentro con el Señor. Y este hermano comenzó a contar la historia, ¿no? Y decía, no, yo una vez, yo me convertí bien tremendo. Dice, yo cuando me convertí, Dios me habló y la verdad, no, estuvo bien grueso. Dice, yo una vez estaba manejando en mi coche y me metí a una colonia, estaba bien oscuro todo y me perdí. Y de repente le dije, Señor, sácame de aquí. Y no, estuvo bien grueso. Y nosotros así esperando como que dijeran, no, me salieron unos maleantes, me agarraron. Y así, nosotros sí. Y desde ahí yo le entregué mi vida al Señor. Y yo dije, ¿pero qué pasó? O sea, algo peligroso. No, dice, salí luego. Y yo dije, se me hizo muy extraño. Dije, pero bueno, si para Él marcó su vida, dices tú, pues qué padre, ¿no? Si para Él eso fue algo que fue una experiencia con Dios y dijo, Señor, me llené de miedo. Para mí fue algo demasiado fuerte el estar en ese lugar. Y el Señor me cuidó. Y eso me hizo ver que el Señor me ama. O fue el principio para ver el amor de Dios. Y ya después le entregó su vida al Señor. Bueno, pero a veces el que no entiende las oraciones, sus oraciones son demasiado insensibles. Ora por lo que le parece algo fuerte, por lo que le parece poca cosa o que dice que es antibíblico. Por eso no ora. Está la esposa con dolor de cabeza y le dice al esposo, ora por mí. ¿Cómo crees? Tómate una pastilla. Y no oran. ¿Cuánto tiempo tienes que no oras por un dolor de cabeza? Yo en lo personal, yo siempre oro por mi esposa por los dolores de cabeza que yo le doy. Siempre me dice, oye mi amor, oras por mí porque me duele la cabeza. Y oro por ella y el Señor la sana. Y en los embarazos, que han sido varios, no puedes tomar cualquier cosa para la cabeza. Entonces, ¿qué? Pues la oración. Y aprendes a hacer de la oración tu más poderoso recurso. En cualquier cosa que estés pasando, sea un dolor de cabeza o sea un cáncer terminal, la oración a Dios sigue siendo tu más poderoso recurso. Por ejemplo, muchos ya no oran por un trabajo, confían más en sus propias habilidades. Orar por un varón o una mujer se les hace demasiado irrealista. Ahorita a los jóvenes se les hace una locura orar. Le dices, pues ponte a orar para ver si él es el varón que tiene Dios para ti. O es la mujer. ¿Cómo orar? ¿Pero qué? O sea, ni mentes, ¿cómo que voy a orar por un varón? Pues ora para ver si el Señor, si es la mujer, el varón que Dios tiene preparado para ti.
Eso es lo mejor. O sea, encomienda al Señor tu deseo, tu corazón, y el Señor lo va a confirmar o lo va a derribar. Muchos dicen, con que sea cristiano. ¿Y quién sabe? ¿Y quién te dice que verdaderamente sea cristiana? Caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad que sí? ¿O no? Yo he visto personas que son súper cristianos hasta antes de casarse. Ya que se casan, ya son el diablo o la diabla, ¿no? Por eso oras. ¿Para qué? Para que en la oración el Señor sensibilice tu corazón y te muestre si está conforme a si es conforme a su buena voluntad. Pero a muchos se les hace algo asombroso orar por un varón o una mujer. Algunos de los jóvenes, porque hay que los jóvenes, en cuanto se convierten, ya quieren una novia cristiana. O las jóvenes, no, yo quiero un varón cristiano, y ese tiene cara de Jacobo el que mataron. A ver, vente para acá, vamos a platicar. Les digo, yo estuve orando por mi esposa y estuvimos orando 2 años. Yo no quería equivocarme, de verdad, no quería equivocarme con ella. O sea, no quería hacerla sufrir o causarle algún daño. Y por eso yo estuve orando 2 años. Y lo que el Señor me dijo a mí, ¿por qué me hizo esperar 2 años? Es porque yo no era bueno para ella. Yo no tenía lo que se necesitaba para poderle ser de bendición a mi esposa. Y durante esos 2 años el Señor estuvo formando mi corazón, formando mi mente, transformando mi carácter, para que en el momento exacto yo pudiera ser bendición para ella. Y lo soy. ¿Sí, mi amor? Por eso es importante orar. Alguien que se basa mucho en la intelectual, ya no ora por eso. ¿Saben que nosotros estamos orando por los que van a ser varones de nuestras hijas? Es más, ella está orando por su varón, mi hija está orando por su varón. A lo mejor no con el entendimiento que nosotros tenemos, pero le decimos, tú tienes que orar por tu varón. Y yo ahorita estoy orando por su varón, al mismo tiempo que trabajamos en ellas. De mi hijo el chiquito, fíjense que no, pero ahorita voy a empezar a orar. Muchos no oran ante el sufrimiento de las personas. Las ven sufrir y se les hace poca cosa y no oran. Y menos oran si el sufrimiento que están pasando es una consecuencia. No, pues se le merece. ¿Para qué? Oro por él. Que sufra para que aprenda. Bueno, pues ora para que el Señor le ayude a aprender en medio del sufrimiento, porque el arrepentimiento o el sufrimiento que causa un arrepentimiento en Dios es para salvación, dice la Escritura. Son 2 extremos, hermanos, que no edifican. Uno ora por todo y el otro no ora por nada. Necesitamos aprender a orar adecuadamente y discernir los tiempos y las formas en las que necesitamos aprender a orar o las que necesitamos orar. Hay mucho que podemos hablar acerca de la oración, la cual es y debe de ser en el corazón del cristiano este recurso poderoso y este recurso indispensable. Tienes que ser un varón, una mujer que ora. Dile que tienes a un lado, tienes que ser un cristiano que ora. En todo tiempo, no oren cuando se acuerden, oren en todo tiempo. Fíjense, el mismo Señor Jesucristo, ¿cuántos han escuchado hablar de Jesús? Estoy viendo si están atentos. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, aún siendo 100% Dios, porque era 100% Dios, aún Él oraba al Padre en todo tiempo, reconociendo su debilidad. ¿Cómo que Jesús tenía debilidad? Claro que tenía debilidad, porque también tenía una naturaleza que era 100% humana. Por eso necesitaba orar. Por ejemplo, el Espíritu Santo no ora, ¿verdad que no? Porque Él no se encarnó. El Padre no ora, ¿verdad que no? Porque tampoco se encarnó. Pero Jesús decidió encarnarse por ti, por mí, y fue 100% hombre en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado. Por eso Él oraba cuando tenía hambre, para soportar cuando tenía cansancio, cuando era tentado, cuando fue a la cruz, oraba. Y si Él, siendo 100% Dios,
por ser 100% hombre como tú y como yo, pero sin pecado, necesitaba orar. Ahora imagínate cuánto más nosotros necesitamos orar, aún más que el mismo Señor Jesucristo. Él necesitó hacer uso de ese poderoso recurso llamado la oración. Y muchos se atreven a no orar y piensan que la van a hacer sin orar. Y no oran. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos enseña un principio de la oración a través de su carta a los Corintios. Abre tu Biblia ya en 1 Corintios 14. Aquí nos enseña un principio acerca de la oración Pablo. Él está hablando acerca de los dones. Está hablando del hablar en lenguas, del profetizar. Pero fíjense cómo el hablar en lenguas tiene que ver con la oración, y aquí podemos obtener un principio. Dice 1 Corintios 14, en el versículo 13 al 15. Dice: por lo cual, el que habla en lenguas, ore para que interprete. O sea, pídale a Dios también, no solamente el don de lenguas, sino también ore para que el Señor le permita interpretar. Porque muchos oran en lenguas, pero nunca supieron qué dijeron. Estás en tu cuarto y estás orando y dices: no, pues yo oro en lenguas, es que a mí me sale y ese... Bueno, aquí te dice, ora para que también la interpretes, no solamente para que ores en lenguas, no solamente para que te salvan palabras que ni siquiera entiendes. Pídele a Dios que lo que hables lo entiendas. Dice, ¿por qué? Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, no entendiste nada. Sí, tu espíritu se fortaleció, pero en tu mente no entendiste absolutamente nada. ¿De qué te sirve? Dice, versículo 15, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. El Señor nos dice que nuestra oración tiene que ser con el entendimiento de lo que estás orando. Tienes que entender lo que estás hablando. A tal punto, mis hermanos, que vayas eliminando de tus oraciones incluso las mismas muletillas. En el grupo de intercesión de aquí de la iglesia, pues yo trato de estimularlos a más, ¿no? Entonces yo les decía, noten las muletillas que tienen cuando oran. Y algunos les contaron hasta, no sé, 30, 40 señores en una oración de 5 minutos, 10 minutos. Señor, gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, con nosotros. Señor, tú eres el Señor, Señor. Y tienen la muletilla de los títulos de Cristo, o los títulos de Dios. Y no os hagáis, todos las tenemos y todos crecemos con esa. Pero una buena práctica es comenzar a orar con entendimiento al punto de que identifiques tus propias palabras y sepas cuando tienes una muletilla. Te vas a dar cuenta de que tú estás al pendiente de lo que está saliendo de tu boca. Muchos me decían, de los que estaban ahí, es que ya no me puedo concentrar en la oración porque estoy pensando en qué digo. Bueno, es que de eso se trata, que pienses en lo que estás diciendo, y cuando menos pienses, pues ya va a fluir la oración sin muletillas, sin que sea tanto emocional, ¿no? Ore, dice, ¿por qué? Porque la oración tiene que ser con el entendimiento. Eso es lo que dice la Escritura. Orar con el Espíritu refiere, en este pasaje, orar en lenguas. Ahora, el orar en lenguas puede llegar a ser extremadamente emocional, hermanos. Extremadamente emocional. Hay iglesias en donde si no hay lenguas, no están a gusto. Llegan y se paran aquí a orar en lenguas y rabashim, rabasham, rabashim. Y lo mismo, y los que están allá dicen, ay, están llorando porque
No entienden nada, pero dicen, es que se ve impresionante lo que está haciendo. Y están, y tú, oye, ¿qué dijo? No sé, pero ¿no escuchaste cómo el Señor lo tenía o la tenía tomada? Dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lenguas y la congregación quede sin fruto. 5 palabras. Tenemos que orar con entendimiento. Por eso Pablo añade, sí, oraré con el Espíritu, algo que te conecta con Dios. Pero también ora con el entendimiento, lo cual refiere el estar consciente. Repite conmigo, consciente. Consciente es con conocimiento, conciencia, con conocimiento de lo que estamos hablando a través de la oración. Tienes que tener el conocimiento de lo que estás hablando, lo intelectual de la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. Esto lleva a la oración a un equilibrio perfecto. Orar con el corazón, sí, con el espíritu, con lo más profundo de tu ser, con el corazón, con la mente, con sinceridad, pero al mismo tiempo con prudencia y con inteligencia. Con inteligencia. Fíjense, la oración, mis hermanos, no es un recurso para que Dios haga lo que nosotros queremos. ¿Verdad que no? Pero muchos oran pidiéndole a Dios que Él haga lo que tú quieres. La oración no es un recurso para que Dios haga lo que nosotros queremos. Les repito, la iglesia oró para que el Señor librara a Jacobo, pero Dios no quiso. Hace unos días acaba de morir el papá de un amigo. Y créanme, en esta iglesia estuvimos orando por él, en otras iglesias estuvimos orando por él. Lo subí al grupo de pastores internacional donde muchos estuvieron orando por él. Y se murió. ¿Qué entendemos? Que no oramos para que el Señor haga lo que nosotros queremos. Tampoco la oración es un recurso para hacerle saber a Dios lo que queremos o lo que necesitamos. Porque muchos oran simplemente para hacerle saber a Dios lo que quieren. O lo que necesitan. Cuando Dios dice, es que ya sé lo que tú quieres. Ya sé lo que tú necesitas. Pero lo que tú quieres y lo que tú necesitas no está dentro de mi voluntad. ¿Con cuál te quedas? ¿Con lo tuyo o con lo mío? O sea, Dios no, mis hermanos, Dios no necesita que tú le digas lo que quieres. Lo que Dios quiere es que lo que tú quieras esté en perfecta armonía con lo que Él quiere. Porque esas son las oraciones que Dios responde. Así lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos lo que le hayamos pedido. Tampoco es la oración un recurso que adorna la vida cristiana. La oración no es para adornar tu vida cristiana. Para que tú ores y a ver, hermano, yo oro. Y te pones por los alimentos, vas a orar por los alimentos. Y ya, Señor, tú que hiciste el cielo, el mar y todo lo que en ello hay. Tú que pusiste las estrellas y a cada una llamas por su nombre. Tú que... Y empiezas, ay, espérate, estás orando por los alimentos, tranquilo. No hagas oraciones rebuscadas en un tiempo que no tiene nada que ver. No es para adornar la vida cristiana, porque nos jactamos de que nosotros oramos, no rezamos, ¿verdad? Los que rezan están mal, tache. Fíjense, una vez fuimos era un familiar de un conocido, ¿no? Ese familiar es católico romano. Y este conocido que estaba involucrado con el cristianismo, no digo que era cristiano, pero está involucrado, él le reprochaba, es que ustedes rezan y el Señor dijo que no hagan vanas repeticiones. No hagas vanas repeticiones pensando que por su palabrería serán escuchados. Y le decía a su hermano eso, no hagas vanas repeticiones, eso es infructuoso. Entonces un día, al pasar del tiempo y al convivir, le dice este señor a su hermano, oye, tú dices que no hagamos vanas repeticiones, pero tú siempre oras igual por los alimentos. Dice, siempre oras por los alimentos con las mismas palabras, dice.
Ese es el mismo tipo de oración. Esas también son repeticiones. Lo dejó calladito. Porque también hacemos vanas repeticiones a veces, ¿sí o no? Por eso es necesario orar con el entendimiento. No veas la oración como algo que adorna tu vida cristiana. Tú sí oras, no rezas. Bueno, muchas oraciones de cristianos son rezos. La oración, mis hermanos, es un don de Dios. Escúchame bien, la oración es un don de Dios que se nos ha sido dado de una manera inmerecida para humillar nuestro corazón delante de Dios. ¿Para qué? Para humillar tu corazón delante de Dios y ajustarte tú a la buena voluntad de Dios. Cuando tú oras, tú lo que haces es humillas tu corazón a Dios y te ajustas a la buena voluntad de Dios. A que si quiere librarte, te libre. Que si no te quiere librar, no te libre. Que se haga su perfecta voluntad, como el Señor Jesucristo oró. Pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aprendiendo a descansar, mis hermanos, sabiendo que Dios hará lo que Él quiere y lo que es mejor para nosotros, a fin de que su propósito se cumpla. Miren, la oración nos conecta con Dios en una conversación profunda y espiritual. Cuando tú oras no estás hablando con cualquier persona. Cuando tú oras no estás hablando con tu papá terrenal, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con el del mercado. Porque a veces para decir, oye, a los que no oran, a los que no saben orar, oye, ¿cómo oro? Pues habla con Dios como si estuvieras hablando con cualquiera. Sí, en cierto modo sí, porque es un medio de comunicación. Pero has de ver que no está hablando con cualquier persona. Un amigo mío que ya murió, él murió joven de 31 años creo, por un coágulo en el cerebro. Era un amigo de la prepa. Él cantaba en el coro de la iglesia católica. Pero yo conocía su vida. Yo sabía cómo era. Yo me convertí, era muy amigo mío. Yo me convertí, yo mucho tiempo le estuve hablando, pero él pues estaba en la iglesia y era parte del coro, ya tenía la salvación ganada. Entonces, él cae al hospital y por ese coágulo, y Dios me da la oportunidad de ir a hablar con él, orar por él y hablar con él. Entonces yo llego al hospital y comienzo a hablarle del evangelio y le digo, mira, es que acércate a Dios. Y me dicen, yo sí hablo con él, pero con sus palabras, ¿no? Con sus palabras y vulgarmente. Yo así le digo, mira, oye, no sé qué, por favor, y le empieza a hablar a Dios, pero como si fuera cualquiera. Y le dije, no, estás muy equivocado, tú le estás hablando a otro Dios, al Dios de las Escrituras, no. Porque dice la Escritura que el Dios de las Escrituras es santo, le digo, y sus palabras son santas y son puras, purificadas hasta 7 veces en el horno de fuego. Tú no puedes llegar con Dios y quererle hablar como tú quieras o quererle gritar. O sea, la oración, mi hermano, nos conecta con Dios de una manera profunda y de una manera espiritual. Y tú tienes que saber que cuando estás orando, estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el gran Rey, dice la Escritura, ante quien se dobla toda rodilla, voluntaria o involuntariamente. Considéralo cuando entres en oración. Con la oración, mis hermanos, iniciamos nuestra vida cristiana cuando le hablamos a Él, rindiendo nuestro corazón en arrepentimiento por nuestros pecados y en gratitud por su perdón. A través de la oración guardamos nuestro corazón en Cristo, poniendo nuestras necesidades en sus manos, sabiendo que en ningún otro lado estaríamos mejor. Es el medio a través del cual nos rendimos a Dios y reconocemos que Él tiene cuidado de nosotros. La oración nos permite llegar y participar de las maravillas de Dios en cualquier lugar de la tierra. Porque la oración no está limitada ni al tiempo ni al espacio, sino que sube directamente hasta el trono de Dios, el cual ve toda la tierra y es capaz de utilizar esa oración en cualquier rincón del mundo. A través de la oración, mis hermanos, el Señor obra y cumple sus planes y propósitos en la vida de los hombres. Esto significa que siempre existirán cristianos que oran, siempre, los cuales son usados
para que el plan y el propósito de Dios se cumpla o se vaya cumpliendo en la tierra. Y mientras el Señor Jesucristo no venga y haga nueva todas las cosas, siempre va a haber por lo menos un cristiano en toda la tierra que ore. Y a través de ese cristiano Dios va a estar cumpliendo planes y propósitos en cualquier rincón de la humanidad. Porque no está limitada al tiempo y al espacio. La iglesia estaba orando por Pedro, mis hermanos. Hacía una plegaria, un ruego, una súplica ferviente con una actitud humilde. Así debe de ser la oración. Con una actitud humilde. Oraba por Pedro, esperando ver el obrar de Dios conforme a sus promesas. Así debe de ser la iglesia. La iglesia debe de ser una iglesia que ora. Una iglesia que ora en todo tiempo a través de las generaciones. No pueden negar, hermanos, que una de las cosas en las que más tratamos de estimularlos aquí es a la oración. ¿Sí o no? Siempre estamos pidiéndoles que oren por otros. Siempre. No hay día de reunión que no les pidamos oren por otros. Pregúntenles si están necesitados en algo. Acérquense. Tenemos que ser una iglesia de oraciones fervientes, de ruegos a Dios por ver su obrar en los corazones de las personas, en las necesidades, por ver las promesas de Dios cumplidas. Mis hermanos, la iglesia es el lugar en donde se le debe dar a la oración el sentido más perfecto, que es conforme a las Escrituras. Es aquí con nosotros, entre ustedes, donde la oración debe de tomar su más perfecto sentido. Desgraciadamente en la iglesia es donde más se duda del obrar de Dios. Porque saben lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Cristianos orando, pero afanados. Orando, pero afanados. Pregunta, ¿hay armonía entre el sentido perfecto y estricto de la oración en la palabra con el afán? Pues no. Donde hay afán, entra la oración bíblica, el afán desaparece o debe de desaparecer. Cristianos orando, pero llenos de miedos. Cristianos orando, pero con codicia y con envidia en el corazón. Mis hermanos, la oración no produce esas cosas, ni está en armonía con esas cosas. Este tipo de acciones no reflejan lo que la oración debe de ser en la iglesia. Envían mensajes equivocados en cuanto a lo que significa esperar en Dios. Repite conmigo, esperar en Dios. Para poder hacerlo tienes que orar. La oración te ayuda a esperar en Dios. Fíjense, David era un hombre de oración. Y David tenía un correcto entendimiento de cuándo y cómo debía hacer la oración. Él dijo en el Salmo 5, versículo 1 al 3: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré. Termina diciendo ese salmo: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen todos los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Pero ¿por qué era posible el versículo 11 y 12? Porque también fue posible el versículo 1 al 3. Expuso su necesidad, expuso su causa con respeto, con una actitud humilde, y decidió esperar en el Señor. Todo eso le produjo gozo, alegría, júbilo, confianza en que Dios los defiende, que Dios los bendice. Y esta misma certeza, mis hermanos, debe de existir en nuestro corazón cuando levantamos un clamor a Dios. Escúchame bien, si tu oración no cambia tu corazón, no es oración. Así de fácil.
Si la oración no cambia tu corazón, no es una verdadera oración. ¡Ay, qué exagerado eres! No, mi hermano, así lo dice la Biblia. Así lo dice la palabra. Puedes hablar conmigo y no pasa nada si no cambias. Puedes hablar con tu papá, con tu esposo, con tu hijo, con el psicólogo, con quien tú quieras, con Sigmund Freud si tú quieres. Y no pasa nada si no cambia tu corazón, porque son hombres, somos hombres. Pero si tú entras a la misma presencia de Dios, basado en todas sus promesas, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él nos ha dicho, y tú rindes tu corazón y tu corazón no cambia nada, es que no entraste verdaderamente en la presencia de Dios. Quisiste entrar, pero como quisiste entrar a tu modo, no pudiste llegar. Hubo un estorbo en el camino. La oración nos hace estar totalmente confiados de que el Señor obrará. Totalmente confiados. Fíjense, curiosamente, mientras la iglesia oraba fervientemente, porque lo leímos, ¿verdad? Mientras la iglesia oraba fervientemente, ¿qué creen que estaba haciendo Pedrito? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba orando? A ver, vamos a leerlo. Estaba dormido. Mientras la iglesia oraba, Pedro estaba dormido. Ahora, ¿por qué creen que Pedro estaba dormido? Porque la iglesia estaba orando. ¿Se fijan? Ya no era el mismo Pedro temeroso. ¿Se acuerdan cuando iba en la barca con el Señor? ¿Quién es el que estaba dormido en la barca? Jesús. ¿Y Pedro cómo estaba? Señor, nos vamos a ahogar. Señor, no sé nadar. Señor, ay. Y el Señor le dijo: ya cálmense todos, hombres faltos de fe. Deberían de estar descansando, pero están todos llenos de miedo y de temor. Ya no era ese Pedro, ya no era el Pedro temeroso de la barca. Ahora Pedro podía tener la certeza de que todo estaba bajo su perfecto control. Mientras Pedro dormía, la iglesia velaba por él. Así debemos de ser nosotros, mis hermanos. ¿Saben por qué yo puedo descansar y dormir a gusto? Bueno, porque mi esposa cuida a mis hijos. Pero espiritualmente así es, hermanos. Mientras unos velan, otros duermen. Y cuando tú no puedes dormir, ¿qué crees que tienes que hacer? Velar por otros. Para que cuando tú puedas dormir, otros estén velando por ti. ¿O acaso crees que no puedes dormir simplemente porque Dios no te quiere dejar dormir, porque el que se la hace se la paga? Y como se le hiciste, no, Memo, te voy a dejar sin dormir 2 noches para que aprendas. No, si el Señor en algún momento no te deja dormir, es porque quiere que tú estés velando por otros. No para que te quedes sin dormir preocupado por todos tus afanes, por todos tus miedos, por todas tus preocupaciones. No. Es para que veles por otros, a fin de que por medio de tu oración el Señor derrame paz sobre otros. Pedro estaba durmiendo. Yo te pregunto, ¿pudiera ser que la paz que Pedro experimentó estando en la cárcel tuviera que ver con las oraciones que la iglesia estaba levantando en ese momento? Totalmente. Como iglesia debemos aprender a velar, no solamente por nosotros mismos, sino por los demás. Miren, ¿cuántos de ustedes en algún momento no han podido conciliar el sueño? Bueno, dicen, donde más, fíjate, es curioso, hermano, hasta se rasca curioso, hermano, donde me duermo más es en la iglesia. En la casa se me quita y en la iglesia me da. ¿No será que en la iglesia están orando mucho por mí? Y me entra una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, la próxima vez que tú no puedas conciliar el sueño, ponte a orar por otros. Y orando unos por otros y velando unos por otros, vas a ver que tú en algún momento te vas a olvidar de que ya no,
Oye, ya no me da insomnio. Porque otros están orando para que tú puedas dormir o descansar. Así es la iglesia. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ha pasado que el Señor nos levanta a medianoche con una persona específica en la mente? ¿Sí te ha pasado o no? Si no te ha pasado, mi hermano, como dice una maestra de mi hija, ay, pobrecito. Trae esa muletilla esa maestra. Y para todo, ay, pobrecito. Hermano, te debe de pasar. Pídele a Dios, Señor, levántame en la noche con alguien en la cabeza. Dicen unos, no, yo prefiero dormir, como que levántame. No, pídele al Señor que te levante y Él te va a renovar las fuerzas. Bueno, ¿cuántas veces te has topado con hermanos que a lo mejor ni los veías hace mucho tiempo o ni siquiera habías hablado y de repente te los topas y en 5 minutos te contaron todos los problemas que tienen? Y tú le preguntaste por cortesía, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Y tú esperabas la respuesta, bien. Pero te llegaste con la sorpresa de que no estaban bien. No, hermano, pues fíjate que me he ido muy mal. No, que ya mi esposa, mis hijos, no. Y tú dices, ay, caray, ya me tengo que ir. Y este hermano no le para la boca. No, te está contando para que ores. El Señor te quiere usar como un instrumento para que tú veles por ese hermano y ese hermano pueda dormir. ¿Sabes cuántas noches sin dormir ha pasado esa persona que te está contando sus problemas? Se levanta todo contracturado. Bueno, tú tienes que orar. Dios te está dando la oportunidad de orar por la iglesia, de orar por los hermanos. Sea que te levantes a medianoche pensando en alguien, o sea que te encuentres con alguien que te cuente sus problemas. Pero Dios te está dando la oportunidad de orar por la iglesia, para que tú como iglesia puedas velar por los que están pasando tribulaciones y ser usado por Dios como un instrumento de bendición a sus vidas. Rápidamente, mi hermano, traigo mucho más, pero rápidamente. Se cuenta que un misionero había tenido unos días de vacaciones y fue y se congregó en la iglesia de donde habían sido enviados, en una iglesia local. Entonces, este misionero se le dio la oportunidad de contar una historia que él había pasado. Entonces dice que mientras servía como misionero en un hospital pequeño en un área rural de África, es decir, en una sierra, un bosque, dice que cada 2 semanas este misionero viajaba de esa comunidad rural a la ciudad y se iba en bicicleta para comprar provisiones y comprar medicamentos para abastecer la zona, porque allí no había absolutamente nada. El viaje que emprendía era de 2 días y debería de atravesar la jungla. Ahora, debido a lo largo del viaje, decía que él llegaba y acampaba en el punto medio, llegaba a la mitad de la jungla y ahí acampaba. Pasaba la noche ahí y reanudaba su viaje al siguiente día temprano. Se dice que en uno de estos viajes llegó a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar la medicina y los víveres y después reanudar su viaje de 2 días de regreso al hospital. Pero cuando llegó a la ciudad, dice que observó a 2 hombres peleando, uno de los cuales dice que estaba bastante herido. Entonces este misionero se acerca, le curó sus heridas y al mismo tiempo le habló del Señor Jesucristo. Le compartió el evangelio. Se fue y después de esto reanudó su viaje de regreso al hospital. Ahora, de regreso llega la noche y acampa en ese punto medio en donde se acostumbraba a quedar, para que a la mañana siguiente pudiera reanudar su viaje. Se levanta, reanuda su viaje, llega al hospital sin ningún incidente. Pero 2 semanas más tarde repitió ese mismo viaje. Y cuando llegó a la ciudad se le acercó el hombre al cual él había atendido en su viaje anterior y le dijo: la vez pasada, cuando tú me curabas, yo me di cuenta que traías dinero y medicinas.
Dice, y unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras tú te adentrabas en la jungla. Dice, y planeábamos, dice, porque sabíamos que habías de acampar. Dice, y planeábamos matarte y planeábamos tomar tu dinero y tus medicinas. Pero en el momento que nos acercamos a tu campamento, le dijo, pudimos ver que estabas protegido. Tenías 26 guardias bien armados alrededor tuyo. Dice este misionero que cuando le estaba diciendo eso, que no pudo soltar la risa a carcajadas. Y que dijo, yo siempre viajo solo. Yo nunca traigo a nadie. El hombre insistió y le dijo, no, Señor, yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos también los vieron, y no solo eso, sino que entre todos los contamos y eran 26. Así se reía. Dice, en ese momento, uno de los hombres que estaba en la iglesia, porque el misionero estaba contando en la iglesia, dice que se puso de pie, interrumpió al misionero y le pidió que por favor le dijera la fecha exacta cuando sucedió ese hecho. Dijo, a ver, dime qué día y a qué hora tú estabas pasando por ese hecho. El misionero les dijo la fecha, la hora exacta en donde estaba pasando el acontecimiento. Y ese mismo hombre que se levantó interrumpiéndolo le dijo, en esa noche de tu incidente en África, dice, en esta parte del mundo era de mañana. Dice, y yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar golf. Estábamos a punto de comenzar cuando sentí la imperiosa necesidad de orar por ti. De hecho, dice, el llamado que el Señor hacía era tan fuerte que les llamé a algunas personas de nuestra congregación para que se reunieran conmigo en este templo, en este santuario, lo más pronto posible. Entonces, dice que este hombre volteó con la congregación y les dijo, todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, por favor, ¿podrían ponerse de pie? Dice que todos los que habían acudido a orar en esa fecha se pusieron de pie. El misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran, sino que se dedicó a contarlos. Y se dio cuenta que en total eran 26 hombres. Entonces supo que el Señor había respondido y usado su oración para protegerlo en su viaje. Del mismo modo, mis hermanos, Dios puede utilizar tus oraciones para cuidar, para fortalecer, para animar, para consolar, para traer paz y para cualquier otra cosa al corazón de otros hermanos, sea aquí o sea en China. Porque la oración no entiende de tiempo ni espacio. La oración llega a todos los rincones de la tierra porque va directamente hasta el trono de Dios, quien observa perfectamente toda su creación y las usa para ir cumpliendo sus planes y propósitos en esta tierra. Yo te invito a que seamos una iglesia de oración. La oración, mis hermanos, siempre va a producir algo. Pónganse de pie. La oración siempre va a producir algo. La oración de la iglesia, Dios la usó para sacar a Pedro de la cárcel, a fin de que Pedro continuara con su ministerio. Dios le envió un ángel directamente a este misionero. Dios le envió 26 ángeles, uno por cada hermano que se levantó en oración por esa necesidad. La oración siempre produce algo. Podemos preguntarnos, si la iglesia no hubiera orado por Pedro, entonces ¿Dios no lo habría liberado? Sin duda alguna, mis hermanos, Dios lo habría liberado. Pero Dios quiso usar las oraciones de la iglesia para obrar a través de ellas. Y del mismo modo, Dios usa nuestras oraciones para obrar en la vida de otras personas, para obrar en la vida de la iglesia.
¿Qué tanto oras por la iglesia, mis hermanos? ¿Qué tanto oras por la iglesia local, por esta congregación? ¿Qué tanto oras por los servidores? ¿Qué tanto oras por nosotros? ¿Qué tanto oran por unos a otros, por tus hermanos? ¿Qué tanto oras por la iglesia universal, por los que están padeciendo persecución? Porque las oraciones de la iglesia siempre serán usadas por Dios. El Señor dijo: pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y esa es una promesa de parte del Señor. Moisés clamó y el mar fue abierto. Ana oró y nació Samuel, el último juez y primer profeta, el último juez de Israel. Asa oró y ganó la victoria. Daniel oró y le fueron reveladas misterios del fin de los tiempos. Nehemías oró y el corazón del rey se ablandó en un minuto y le permitió reconstruir las murallas. Elías oró y lluvia descendió del cielo. Eliseo oró y abrió el Jordán. Resucitó a un niño. La iglesia oró y Pedro fue liberado. Pablo y Silas oraron y cantaban alabanzas y las puertas de la prisión le fueron abiertas, cayendo sus cadenas al piso. Cuando oramos, cosas asombrosas pasan, hermanos. Aunque no las podamos ver, otros van a participar de la bendición de orar a Dios. No nos interesa ver lo que Dios hace a través de la oración en primera instancia. Nos interesa saber que Dios puede usar nuestra oración. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, mas sin en cambio Dios usó su oración. Por tanto, podemos tener confianza de que si oramos, Dios nos va a escuchar, mis hermanos, y responderá conforme a su buena voluntad. La iglesia debe de ser una iglesia de oración constante y permanente. Cierra tus ojos. ¿Qué tanto entendimiento tienes tú acerca de la oración? La oración, mis hermanos, es el recurso más poderoso que Dios nos ha dado para participar de su obra. Nada nos puede limitar a orar. Si quedaremos inválidos, podemos seguir orando. Si perdemos nuestros brazos, podemos seguir orando. Si nos quedamos sordos, ciegos, mudos, podemos seguir orando. No hay nada absolutamente en el mundo que pueda quitarnos este don que Dios nos ha dado, este poderoso recurso llamado la oración. Por tanto, no desperdicies el tiempo y no desperdicies este recurso. Aprende a ser un hombre, una mujer de oración. Ora en todo tiempo, ora sin cesar, porque seguramente Dios usará tu oración para fortalecer a otros, para consolarlos, para traerles paz, para darles la palabra adecuada en el momento oportuno. Y siempre vamos a necesitar de las oraciones de otros. El mismo apóstol Pablo pedía: oren por mí, decía Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, para que seamos librados de hombres perversos y malos. El mismo apóstol pedía que oraran. El Señor Jesucristo pidió: acompáñenme en oración. Siempre otra persona va a necesitar de tus oraciones. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia de oración. Cumple tus planes y propósitos
y ayúdanos a tener un correcto entendimiento de lo que significa acercarnos a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. No se olvide de orar, volteen unos con otros. Pregúntale cómo estás, cómo te llamas, quieres que ore por ti, algo en especial. Y no se olviden de estar orando unos por otros y por todos. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos.